Vamos, soy 40. Entonces, esto es lo que ven en la práctica, que son conversiones entre sistemas, cuando uno pasa de decimal a binario, de binario a decimal, de decimal, perdón, sí, de decimal a octal, a hexadecimal, o a cualquier base, le han enseñado que se hacen las divisiones sucesivas. Lo mismo, de cualquier base, ¿sí?, a decimal, lo afectamos por potencias, ¿sí?, de esa base, de acuerdo a la posición que tiene el dígito dentro de la cifra. El dígito es esa representación simbólica que tiene un sistema numérico. Por ejemplo, si estamos hablando del octal, los dígitos irán de 0 a 7. Ahora, si yo hablara de un sistema de representación de 5 dígitos, sería de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, 0, 1, 2, 3, 4 y listo, ya tengo los 5. Entonces, no mezclen, ¿eh? O sea, siempre partimos de un número decimal para ir a cualquier base. Y de cualquier base lo expresamos en potencia de la base para llegar al decimal. Si ustedes se fijan, finito, no podrían hacer caso diferente, o sea, no podrían estar manejándose tratando de representar con el octavo un decimal si no usaran el 8. Pero el 8 no forma parte del sistema octal. Así como cuando hacemos de binario a decimal, el 2 no forma parte como símbolo, ¿no? El 2 también existe en binario, como símbolo en binario. ¿Qué quiero decir? Supónganse que ustedes tienen este número. Este número es 53 en octal. Y yo digo, bueno, pero vas a convertir a decimal multiplicando a cada coeficiente por la base, que es 8, de acuerdo a la posición, ¿sí? Voy a definir los distintos supraíndices, los exponentes. Entonces yo acá tengo 3 por 8, perdón, 3 por 1, pues este es 8 a la 0, cualquier cosa a la 0, a la 0 es 1, 3. Y 8 a la 1 es 8, 8 por 5, ¿sí?, es 40, más 3 es 43. Una forma que, bueno, yo la primera vez que lo digo, ¿no? No lo he dicho en otro curso, es muy probable que cuando voy hacia un sistema que es mucho más rico en representación por dígito, mi número en apariencia es más chico que el origen. ¿Qué quiero decir? En un octal yo tengo representado 8 dígitos diferentes. El decimal es más rico porque puedo representar 10 dígitos diferentes, 10 símbolos distintos tiene. Entonces, es una forma buena de ver si lo que estoy haciendo está bien. Por ejemplo, supóngase que en vez de darme esto, ¿sí?, que está correcto, me hubiera dado 35. ¿Sí? Entonces yo veo un número en una base más rica que me da más chico que la base de origen. Entonces esto está mal. A simple vista, ¿eh? No hace falta hacer el cálculo, no hace, yo lo miro y me dice, esto está mal. En algún lado la pifió, se equivocó, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Bien, ¿qué es esto que va acá? Esta es una forma, sí, más ampliada de lo que estaba diciendo anteriormente, en donde los índices arrancan en 0 y siguen hacia arriba, y al final le ponemos una i como para decir esto continúa o puede continuar de acuerdo al tipo de datos que esté manejando. Ahí, cuando yo hablo de sistema binario, la base es 2, por eso el exponente va a ir creciendo, ¿sí?, desde 0 hasta un valor más grande, la parte entera. La parte entera. Entonces, cuando yo divido, que es lo que hacen ustedes en las divisiones sucesivas, divido por 2, 2 a la 0 es 1. Esto es lo que tienen que tener bien en claro, ¿no? O sea, 2 a la 0 es 1. Esto es 1. Entonces, cuando yo afecto a todo el número, ¿sí?, al dividirlo por 2, es como que divido a todo este número por 2. Este valor, 2 dividido 2, se va a hacer
0, este valor, ¿sí?, se va a hacer i menos 2, este i menos 1, y este menos 1, ¿qué es? Ese menos 1, al dividir por 2, estoy haciendo eso, es 2 a la menos 1, por eso lo bajo en un orden de, ¿sí?, al exponente. Y este pobrecito, ¿qué va a hacer? Y mi número, que aparecía como b sub 0 por 1, va a aparecer dividido 2. Y este es el resto. Esto es el resto. Que es lo que ustedes van hallando en cada división sucesiva. Por eso el primer resto va a ser el dígito menos significativo. Va a ser el dígito menos significativo. Por eso armamos el número de atrás hacia adelante. Y probablemente el último resto, mire por este lado, más las divisiones, va a ser el número más significativo de la nueva representación. Y eso, como bien ha dicho el profe, no sé dónde están cursando, eso va a seguir, ¿sí?, hasta que no se pueda seguir dividiendo. Llega un momento donde al dividir en la parte entera va a ser 0 y va a quedar solamente el resto. ¿Sí? No me mezclen las cosas, yo no doy punto flotante. Le vuelvo a decir, aquellos que ya cursaron, traten de aprobar este cursado. Bien, esto es lo que han venido haciendo en las divisiones sucesivas, fíjense, ¿no? Yo lo que decía, el primero se va a constituir en el más chiquito. El primer resto es el bit menos significativo. Y el último es el bit más significativo. En las divisiones va a sobrevivir el que era de mayor peso. Estas conversiones rigen para un número siempre decimal. Si el número no es decimal, estamos frente a algo que no me sirve. Lo mismo, los ejercicios permiten verificar si usted está llegando a un valor cierto o no. El tiempo alcanza, o sea, los exámenes en general se reducen a media hora si conozco el tema. Si no conozco el tema, me pueden dar 3, 4, 5 horas que no se las vamos a dar. O sea, a lo máximo le daremos 2 horas como la práctica. Entonces, no es menor si yo tengo tiempo para verificar. ¿Sí? No es menor si yo tengo tiempo para verificar porque mi número, ¿sí?, multiplicado, y lo que obtuve por potencia de 2, debería llegar al inicial. Por potencia de 2, por potencia de 8, por potencia de 16, ustedes pueden verificar en estos números si lo que encontraron es correcto o no. Es un puntito a favor, a menos que cometan 2 equivocaciones y del mismo tipo, ¿sí?, no se van a avivar de que metieron la pata. Bien. También la parte fraccionaria aparece en potencias negativas que van decreciendo, pues son con signo menos, ¿sí?, con signo negativo, menos 1, menos 2, hacia la derecha de la coma. De ahí que si yo quisiera empezar a encontrar su equivalente en una nueva base de la parte fraccionaria, no le podría aplicar las divisiones sucesivas porque iría cada vez reduciendo más y más el exponente. Yo lo que quiero es quedarme con el coeficiente. Entonces lo que se hace es multiplicar, ¿sí?, al dato por la base. Y al multiplicarlo, esta parte, que está al lado de la coma, al lado de la derecha de la coma, ¿sí?, aparece, ¿sí?, por 2 a la menos 1. Al multiplicar por 2, ese 2 menos 1, por 2 a la 1, porque es este 2, digamos, de alguna forma se cancelan, me queda 2 a la 0, que es 1, y me quedo con este primer parte entera. Porque todo lo otro es fraccionario, pues están los menos, menos, menos como exponente. Esta parte entera va a formar parte del nuevo número convertido.
Entonces la quito. Y sigo operando con la parte fraccionaria de la misma manera. ¿Siempre voy a llegar a un número exacto? No. Depende del número del cual parto. O sea, yo puedo llegar a tener fracciones periódicas que se van repitiendo, fracciones con números infinitos, como el número pi. Eso depende. Lo que pasa es que dentro de la representación interna de una computadora, eso no existe. Infinitas cifras. ¿Sí? Hay espacios para lo que hay. No para lo que en teoría tendría que dar si considero todos los dígitos. Hay ejercitación en las cuales no se termina más, parece el número, el cual usted, si no está indicado en el enunciado, pregunten al profesor con cuántos dígitos quieren detrás de la coma, para no quedar haciéndose un solo ejercicio y todo el parcial no lo hicieron. Pregunten, ¿sí? Siempre pregunten ante la duda. Acá es un ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo un número que es 0,35, perdón, 375, y lo multiplico por 2. Y al multiplicarlo por 2, separa la parte entera, que no se nota porque es un 0. Y me queda un número más grande. Multiplico por 2, me queda 1,5. Le quito la parte entera, me queda 0,5. Al multiplicarlo por 2, me queda 1. Y al quitarle la parte entera, me queda nada. Y nada por nada sigue siendo nada. Entonces, el primer valor, el primer entero que obtengo es el que va al costado de la coma del lado de la derecha. Y así los distintos valores enteros que voy obteniendo para hallar el equivalente binario de este número decimal fraccionario. Puedo verificarlo igual que los enteros. El 0 será por 2 a la menos 1, el 1 será por 2 a la menos 2, el 1 por 2 a la menos 3, y al sumarlos obtendré este valor que es el que partí. ¿Cómo lo hago siempre? Separo parte entera, parte fraccionaria y aplico a cada una el método que le corresponde. En este caso, ¿sí? Yo lo tengo hace bastante, es para mostrarles simplemente que la cosa no siempre termina, ¿sí? Como en el anterior, que me queda un 1, le saco el 1 y queda 0. En este caso, cuando arranco esta parte fraccionaria, 0,2 decimal, multiplico por 2, y multiplico por 2, y multiplico por 2, saco parte entera y multiplico por 2, llega un momento que empiezo a ver que el valor que obtengo empieza a repetir. Quiere decir que esto va a repetir esta parte fraccionaria. Y nada, va a ser 0011, 0011, 0011, 0011. Ahí es donde yo le digo que ustedes tienen que preguntar, ¿con cuántos 0011 tengo que poner el resultado? En el caso de lo que hacemos en lápiz y papel, es simplemente un ejercicio que muestra si uno sabe o no sabe respecto de un tema. En un caso real, lo que yo asumo es un error aceptable para el proyecto que estoy manejando. Puede ser que 0011 no alcance y tengo que poner otros 0011 y otros más, como para que el error que estoy cometiendo al no considerar el resto de las cifras no altere el comportamiento de lo que yo trato de manejar dentro de un proyecto. Y eso viene dado por el tipo de proyecto que estoy usando. En el caso del aula, nosotros hacemos una evaluación, hacemos una ejercitación, no pasa de eso, o sea, acá no se cae un avión, ¿sí? Pero en otros casos, el proyecto define el tipo de error aceptable que puede tomar sin generar demasiado problema. Esto es simplemente la visión, la misma, ¿no? De un número en base octal, en el cual, ¿sí? Perdón, el número en base decimal, el cual se lo trata de convertir a octal. Se separa parte entera y parte fraccionaria, se le aplica el mismo algoritmo, o sea, se lo divide por 8, hasta que no se lo puede dividir más, se toman los distintos restos en orden invertido,
y se obtiene una cifra en octal. Lo mismo para la parte fraccionaria, se lo multiplica por 8, se saca la parte entera y queda 0. Esto es muy de manual, muy de libro, ¿sí? Dar redondo. Eso en la vida diaria nos pasa eso, ¿no? Entonces, vuelvo a decir lo que dije anteriormente, o sea, depende del proyecto, qué cantidad de cifras yo quiero tener o qué números voy a representar. En este caso, esto es dato, se multiplica y ya no hay más que hacer, pero no siempre ocurre esa situación. Es lo mismo, ¿no? O sea, esto es lo que teníamos recién. Si yo tuviera este dato y quisiera pasarlo a binario, ¿sí? Este dato pasándolo a binario, mediante las divisiones sucesivas, lo primero que tendría que hacer es pasarlo a decimal. Decimal. Entonces, una vez que obtuve el decimal, yo podría pasarlo a binario. Si no lo puedo aplicar en la división sucesiva al número octal, ¿qué puedo hacer como para ahorrarme todas esas conversiones? Resulta ser que el octal, como tal, tiene como representación 0, 1, hasta 7. Tiene 8 representaciones. Si yo usara un bit binario, puedo tener 0 o 1. Si uso 2 bits binarios, logro 4 combinaciones posibles. Y si uso 3, logro 8 combinaciones posibles. Entonces, yo estoy enfrentando a un sistema octal que resulta ser una potencia exacta. Es una potencia exacta del binario. Eso me va a permitir a mí hacer algunas cosas que en otros sistemas no me van a permitir. Por ejemplo, como dice acá, mi numerito octal yo lo podría llevar a una representación de 3 bits binario, porque con 3 bits logro 8 combinaciones posibles. Y mi 0 sería 0, 0, 0, y mi 3 sería 0, 1, 1, punto, y mi 5 sería 0, 1. Y este sería mi número en binario. ¿Cómo podría verificarlo? Tendría que agarrar este número y dividirlo por 2. Y dividido por 2, y dividido por 2, y dividido por 2. O sea, perdón, esta parte es la que divido por 2, y esta parte es la que multiplico por 2. De esa manera, yo llevaría este número al binario, que tendría que ser esto, ¿eh? Que tendría que ser eso, o sea, tendría que agarrar 0,625 por 2, y obtendría una parte entera, ¿sí? 3,23 dividido 2, y obtendría una parte entera. Bla, 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 y al final debería ser este número. Yo los invito a que lo hagan, que practiquen, que se fijen si lo que yo digo está bien o es un bolazo que se me ocurrió en este momento, ¿no? Es un atajo que se permite solo al sistema, que es una potencia exacta del binario.
Está mal. Siempre hay ocasión de verificar por métodos. Insisto, o sea, si yo sé el final, perdón, el final, el parcial lo hago en media hora. Si tengo dudas, va a extender. Este de acá, me pregunta que no se ve. Este de acá no se ve. Por esta misma razón que yo decía acá. Me pregunta por qué uso 3 dígitos. Porque con 3 dígitos binarios logro 8 representaciones distintas. Por eso lo hago. ¿Sí? Lo mismo que dice acá, con dígito octal se convierte a los 3 dígitos binarios equivalentes. Este es un número octal, lo pasa directamente. ¿Sí? El 2 por el 2, el 7 por el 7 y el 4 por el 4. Siempre se toman paquetes independientes en la representación de cada uno. Bien, bien, vamos a seguir. Ah, me quedó sucio todo esto. Ah, bien, acá hay más de lo mismo, o sea, más... bueno, eso hacerlo. Se multiplica todas las veces que tenga hasta que te llegues. Me dice, perdí con el 0.625 por 2. Es hallar el binario. Multiplicas por 2, le sacas la parte entera, multiplicas por 2, le sacas la parte entera, seguís multiplicando hasta que no haya parte entera o la cantidad de dígitos que vos quieras al costado de la copa. Pues yo le digo, o sea, yo se lo voy a hacer, háganlo ustedes también, hay que usar un poco de lápiz y papel, ¿no? Como cuando dice, yo no aprendo nada en programación, pero si no te sentás unas 8 horas por día, ¿qué vas a aprender? Esto es todo ejercitación, o sea, acá venimos de un mundo mágico, ¿no? Nos han dicho que nosotros somos los más mejores de todos, así, en términos brutales, ¿no? Y no somos nada, o sea, hasta que no demostremos que realmente podemos enfrentar una situación problemática. Si no, somos mamitas, ¿qué quiere que le diga? O sea, o acompañaditos, como dice mi amigo, ¿no? Llegaron los acompañaditos, ¿no? No estaba mal que me dé una mano. Lo que está mal es que yo use muletas todos los días para resolver algo, ¿no? Así que en este caso, el número es hexadecimal. No me vengan a mezclar. Ya vuelvo a decirles, muchachos, si ustedes adelantan a lo que yo estoy hablando, rindan ahora en las fechas intermedias. Entonces, ustedes no están viendo los chats que mandan porque están todos dirigidos a mí. Yo sí veo el nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, este valor, que es hexadecimal, 256, ¿sí? Perdón, este número decimal, 256,025, lo quiero pasar a hexadecimal. ¿Puedo aplicar las divisiones sucesivas? Sí, porque el número de referencia es decimal. Entonces, la parte entera la divido por 16, me da 15. Y el 15, sí, perdón, 15 y de resto 10. 10 decimal. Este 15 lo vuelvo a dividir por 16, me da 0, con resto 15. El primero que hallé, el 10 decimal, es una A, y es el dígito menos significativo. El siguiente que hallé es el dígito más significativo. Después verifíquenlo, ¿eh? Miren que yo esto lo tomo de los libros, y los libros a veces pueden estar mal, ¿eh? Siempre meten la cuota esa, ¿me estará diciendo algo bueno o me estará metiendo la pata? ¿Sí? Siempre, ¿esto cómo se puede verificar si es esto? F es 15 por 16, más 10 tendría que dar, ¿sí?, 250. Y eso es real, eso es así. Vamos a ver, 200, perdón, no es 250. F es 15 por 16
más 10. Sí, es 250. Es lo que yo le decía, siempre se puede verificar. Siempre se puede verificar. ¿Cuál es el primer resto? Es el bit, en este caso es el dígito menos significativo. El último resto es el dígito más significativo. Lo armo siempre al revés. Nada, dividí 256 por 16 y no te da un número redondo. Te da 15 y resto 10. Hacé la cuenta, agarrá el lápiz y papel. El resto es lo que te quedas como dígito y el seguir dividiendo. En el caso de un número hexadecimal a decimal es igual que ya lo que contamos, ¿no? 256 sería 16 a la 2, 16 y 16 a la 1 y 1 es 16 a la 0. Cuando tengo un número, por ejemplo, 2b6 hexadecimal, y lo quiero pasar a decimal, ¿qué hago? Hago 6 por 16 a la 0, b por 16 a la 1, 2 por 16 a la 2. ¿B qué es? B es un 11. Por eso aparece este 11 acá. 11 por 16, 6 por 1, 6, y 2 por 16 cuadrado, que 6 es 256 por 2. Obtengo este valor, obtengo este valor, obtengo el otro valor, y sumo todo, y estaría llevando este 2b6 a un decimal que es 694. ¿Cómo lo puedo verificar? Lo puedo dividir por 16. Lo puedo dividir por 16. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? ¿Qué otra cosa más puedo hacer? 2b6. 2b6, 694. 694. Vamos a ver si no nos equivocamos más. 694. Este es decimal. Sé dividir bien por 16 y yo no, ya me olvidé. Antes era muy bueno, ahora ya no soy, bastante malo. Divido por 2. 6 dividido 2, 3. 9 dividido 2, ¿cuánto es? 4. Me queda 1. 14 dividido 2, 7. Me queda 0. Dividido por 2, 1, 1. 4, 7, 0. ¿Sí? 7 dividido 3, 1. 2, 8, 1, 3, ¿sí? 6, 1. 2, 4, 3, 0. 2, 2, 0, 3, 1. A ver, ¿está bien? Sí, 1. Dividido 2. Esto es 10, 1. 2, 5, 0. 2, ¿sí? 2, 1, 2, 1, 0. ¿Sí? Dividido por 2, este sería el nuevo 0. Entonces, mi número sería 1, 0, pero no confundirme, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Por qué hago estas cosas? Porque en realidad quiero hacerlo más rápido, quiero ver si lo hice bien o lo hice mal. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que así como el octal era 2 a la 8, perdón, no es de 2 a la 8, sino 2 a la 3, el hexa yo tengo que tener 16 representaciones distintas, o sea que voy a usar paquetitos de 4 bits. En la parte entera, cuando yo estoy tomando referencia, una coma 0 sería, lo recorro de derecha a izquierda, de a 4, y descubro qué número es este. El 1 tiene 0, el 2 tiene un 1, y el 4 tiene un 1. O sea, esto es un 4 más 2, 6. Esto es
1, 2 y 8 es un 11, es una B, y esto completo con 0 es un 2. ¿Y qué tenía que dar? Tenía que dar, ¿sí? ¿Dónde estoy? Tenía que dar 2B6. Eso es lo que tenía que dar. 2B6, y es lo que me dio a mí. Es una forma también rápida de verificar. Divido por 2. Es mucho más fácil y más ágil para mí que empezar 694 dividido 16. ¿Por qué? Pues yo soy el problema. Yo, José Luis, no ustedes. Y después eso lo divido por 16, lo divido por 16, ¿sí? O sea, tendría que estar, de alguna manera, muy, digamos, ejercitado en las divisiones que no son las que a menudo yo utilizo, ¿sí? Entonces pondría pondría acá, ¿no? O sea, 6, 43. Estoy haciendo la calculadora. Tampoco soy un genio. 2. O sea, tendría que empezar a encontrar los distintos valores, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué quieren preguntar? Acá me pregunta si se cuenta el último valor que no es el resto. No, en muchos de los casos le aplican una división más y te queda 0 y este 1 es el resto. Yo lo corto acá, pero eso va de cada uno, ¿sí? O sea, cada uno después le encuentra la vuelta como para hacerlo, ¿no? Bueno, acá yo me perdí, así que termínenlo. Tendría que dar lo mismo que acá, dividiendo por 16, ¿sí? Si tienen problemas, lo vemos, pero qué sé yo, no quisiera este, entretenerme con eso, porque tienen toda la práctica para eso. Mejoró, su compañero dice, está bien decir que si el sistema actual se divide por 2, se agrupa por... No, eso es un atajo. Yo no sé si está tan bien, si capaz que me agarro un matemático y me descalifica ahí al toque. O sea, yo lo que digo es que es una forma rápida de obtener un número, ¿sí?, octal teniendo el binario, o un número hexadecimal teniendo el binario, ¿sí? Siempre todas las palabritas hay que cuidarse lo que uno dice. Siempre hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque puede dañar intereses ajenos. Entonces yo no la voy de muy hablador, salvo en clase, y los miro nada más, y los observo, ¿no? Acá hay casos en los cuales se han agrupado, ¿sí?, lo que yo les decía, en porciones de 4 bits o de 3 bits para obtener un octal o un hexadecimal partiendo de un número binario, ¿no? Y acá, bueno, hace mucho puse este signo. Esta forma rápida de conversión solo podemos aplicarla entre sistemas de numeración que son potencias de 2. Lo que más utilizan las máquinas y nosotros a la hora de manejarnos son hexadecimales o octales dentro de las representaciones internas del humano. ¿Por qué se llegaron a hacer estos sistemas? Al humano le cuesta mucho manejarse con esto. Confunde los palitos, o sea, no, tiene que agarrar el dedo como para mirar cuántos ceros, cuántos unos, o sea, no es nada normal. A mí cuando yo veo un número así, B6, me doy cuenta que es B6. Y si tuviera un par de dígitos más, también. O sea, lo puedo recorrer con cierta habilidad. Lo otro no. La máquina sí se puede manejar con binario siempre. O
sea, el hombre empieza a construir sistemas de representaciones numéricas equivalentes a fin de intercambiar información o de comprensión entre humanos. La máquina no, la máquina de 0 y 1 no tiene problemas si son 3, 4, 10, 20, 64, lo que sea. Bien, no sé si esto ya lo han avanzado, pero deberían, que es tomar los números con signos. Hasta lo que han visto han tenido representaciones, es decir, bueno, ¿con cuántos bits lográs representar este número y este número? ¿Con cuántos bits? ¿O cuál es el recipiente que tenés que usar para representar un número de tantas cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lo han visto en valor absoluto, sin signo. La siguiente etapa es considerar que los números no siempre son positivos, si quiere, ¿no? Pueden ser también negativos. En caso particular, muchas de las operaciones internas se reducen a sumas. ¿Por qué? Porque hacer un sumador dentro del hardware es súper fácil en comparación con la forma en que nosotros nos manejamos con otras operaciones aritméticas. El ser humano tiene una habilidad mucho más grande que la que tiene la máquina, por ahora. Así como la máquina va evolucionando, el humano va involucionando. No saben las tablas, ¿sí? No saben las palabras. Y lo que es loco, ¿no? Es que no hacen ningún esfuerzo en mejorar. O al revés, en muchos grupos hasta alardean de lo brutos que son, o el grado de formación que han hecho del idioma. Es mucho menos de esto. En general, el área de las matemáticas se reduce a eso, no es para mí. Entonces exigen cosas como quitar temas, sacar contenidos. Y a veces lo que resulta una ventaja momentánea, después se convierte en una complicación. Cuando la gente se llena mucho la boca de la IA, la IA, la IA, la IA va a ser para el que la pueda entender, para el que la pueda construir, para el que tenga un propósito, desarrollar cosas con inteligencia artificial. Pero va a tener que saber matemática. Si no sabe matemática, la verdad que la IA le va a quedar grande. ¿Qué es un tensor? ¿Qué es un jacobino? O sea, esas cosas ni siquiera están en los planes de estudios. Entonces, yo me esmeraría en estudiar matemáticas así como idiomas, ¿no? Si quiero estar dentro del futuro. Estas herramientas van avanzando al punto de que en algún momento, no sé si van a necesitar tanta gente. No me crean a mí, ustedes van a tener la edad suficiente como para ver de qué hablo. En las representaciones internas, los números también fueron tenidos en cuenta con su signo. Todas estas cosas no lo inventó la informática, ya lo manejaban los matemáticos. Lo que el mundo informático en sus implementaciones por hardware se queda con lo que le sirve. Ensaya con todo, pero se queda con la mejor solución. ¿Por qué? Porque el hardware tiene que ser eficiente. No alcanza con ser eficaz, tiene que ser eficiente. Entonces, cuando tratamos de tener en cuenta el signo, por lo menos tenemos que conocer que existen 4 formas distintas. Podríamos tomar el número con valor absoluto y ponerle el signo, aparte, si es positivo o negativo. Usar algo que se llama complemento a 1 o complemento a 2. Es decir, complemento a 2, cuando se trata del binario, es complemento a la base. Y una detección excesiva o desplazamiento que ahora vamos a ver de qué se trata. Un número con signo, cuando lo considero en magnitud y su signo, ¿sí?, se va a considerar como regla general que si pongo un 0 al comienzo del número, o sea, el bit más extremo a la izquierda, es positivo. Si pongo un 1, es negativo. Entonces yo podría tomar el número 12 decimal y representarlo en su equivalente binario y considerar si es positivo poner el bit 7 o el bit más extremo a la izquierda en 0. En cambio, si fuera negativo, pongo ese bit en 1. ¿Qué problema tiene? Es que el número 0
tendría una doble representación, una cosa muy loca, o sea, tiene un cero positivo y un cero negativo. Sin embargo, como yo le digo siempre, es lo que se les ocurrió, es lo que se ensayó, es lo que se tenía. Mal podría decir, la gente de antes era media tonta y hoy somos todos sabios. No, no había, ¿sí? O recién comenzaba a estudiarse el tema como para representarlo internamente una máquina que antes no existía. Mucho de lo que se desarrolló en la década del 50 y 60 del siglo XX recién se pudo verificar en los primeros años del siglo XXI por la potencia instalada. Cosas que antes se hacían con lápiz y papel se pudieron correr sobre computadoras muy veloces. Los ciclos, ¿sí?, de procesamiento se achicaron y la gente pudo ver los resultados para ver si sus modelos matemáticos y sus simulaciones eran correctos. ¿Por qué? Porque antes también había gente con ideas. Lo que no había es tecnología. Lo que no dice que la tecnología va a abarcar a todos los seres humanos, ¿sí?, en el sentido laboral, va a desplazar un montón de disciplinas. Yo anualmente me voy de boca y digo, bueno, viendo los resultados actuales, ¿quién no iría a una BTV de salud? Meto al humano en una punta, le hacen todo el censado y lo sacan del otro lado, le dan un papelito y dicen, mire muchacho, usted tiene esto, y si no se cuida va a tener esto. Y chao. Y la gente va comprando esa situación. Si eso es efectivo, va a haber un montón de gente de otra disciplina que va a ser desplazada. Este caso es muy laborioso. Este caso, en realidad, al considerar el número, exige que el último bit más a la izquierda le ponga un 0 o le ponga un 1, se trate de positivo o negativo, de un valor expresado en valor absoluto. En este caso, el 12. El inconveniente es tener una doble representación para un mismo número. Pero vamos para adelante. El complemento a 1, como dice, no es de uso común, o sea, de hecho no se usa. La parte negativa, ¿sí?, ¿sí?, se llegaría a lograr tomando de referencia el número de origen y convirtiendo los ceros por 1. Convertir todos los ceros a 1 y todos los unos a 0. ¿Y eso qué logra? Logra automatizar el proceso de obtener el negativo. Yo pongo lo que después vamos a ver que es un negador, y lo que es 0 pasa a 1, y lo que es 1 pasa a 0. ¿Y tengo herramienta en una máquina? Sí, 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 sí. En un mundo de hardware, un transistor trabajando en modo digital es un inversor. Entra un 1, el transistor se pone como loco a conducir, y la diferencia entre sus patitas de salida respecto de la referencia se hace chiquita, 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 pues se satura, saca un 0. En cambio, si yo le pongo un 0 a la entrada, el transistor no funciona y su salida se va a la fuente, sale un 1. Vamos a ver de qué se trata todo eso. Entonces, esto en el mundo del hardware es implementable rápidamente. ¿Qué problema tiene? Siempre tiene problemas las cosas. También tiene una doble representación del 1, lo que es, perdón, de 0. Lo que es 0 pasa a 1, lo que es 1 pasa a 0. O sea, si yo manejo números sin signo, estoy en esta zona. Si le pongo signo, considero el último bit o 0 o 1 para indicar que el número es positivo o negativo. Tengo una doble representación del 0. Lo mismo en el complemento a 1. Complemento a 1, lo que es 1 pasa a 0, lo que es 0 pasa a 1. Con lo cual la inversión es muy rápidamente, pero no elimina la doble representación del 0. A partir de todo esto que se fue ensayando, surge lo que se llama complemento a 2 o a la base, que en particular toma lo conocido y le suma 1 al resultado.
y el bit más significativo se descarta, ¿sí? Acá yo no sé cuánto han avanzado, pero por la duda comento lo que ya comenté en el otro grupo. Cuando uno hace una suma, ¿sí? Intenta hacer una suma en binario, me quedó verde. 0, 1, 0, 1. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 2. Pero el 2 no se puede representar en un dígito. Es 1, 0. Por eso cuando yo sumo en binario, en columno, 1 más 1 es 0. Y acarreo 1. Y si no tengo nada, será esto. Entonces, ¿por qué digo esto? En esta cosa que estamos viendo, yo digo, bueno, al mi número, que era el problemático, le hago el complemento a la base. Y el complemento a la base, la forma más rápida de hacerlo es hacer un complemento a 1, porque lo que le decía, tengo hardware como para hacerlo. Y al final le sumo 1. Obviamente, de este proceso de hacer 1 más 1, 0 llevó 1, ¿sí? Ese 1 más 1, 0 llevó 1, van a ir apareciendo muchos acarreos. Y al final pongo 0 y llevo 1. Si el recipiente no es lo suficientemente grande como para tener 9 dígitos, este se pierde, se trunca. ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque en realidad a mí me sirve este número, no el 1 con todos los ceros. Entonces el 0 mío, en complemento a la base, tiene igual representación. No es que hay un 0 negativo y un 0 positivo. ¿Por qué descarto el número? Me preguntan por qué descarto este número. Porque no entra. Si yo estoy hablando que en un recipiente de 8 bits, a sumarle 1, este se pierde. ¿Sí? Tengo un vaso de medio litro, le echo 1 litro. Y no entra. Desborda. Desborda. ¿Sí? Eso va a quedar representado en algún lado, ¿sí? El desborde ese, que son los registros del procesador interno. La semana que viene estamos viendo eso. Entonces, esta solución, si bien no es la mejor, sí es más fiel a lo que trato de lograr, que es una representación única que antes tenía 2 representaciones. Esto cuando uno lo ve en la práctica, es muy mecánico el complemento a 2. ¿Sí? Es pero muy mecánico. ¿Sí? Fíjense acá, el mismo número que teníamos antes, hacerle complemento a 2 sería lo que primero, el complemento a 1 más 1. Entonces, lo que es 0 pasa a 1, lo que es 1 pasa a 0, todo es 1, le sumo un 1 y empiezo, bla, bla, y este sería su representado de este en complemento a la base. Esto es lo que utiliza la máquina cuando trata este número en forma negativa. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque es muy rápido hacer la conversión físicamente hablando con el hardware. Antes de ver esto, quiero mostrarle acá, por ejemplo, por qué hago estas cosas. Supónganse que, para entender qué es el complemento a la base, supónganse que ustedes tienen este número. No, este no. El tipo se le olvidaba de todo. Yo tengo este número, supónganse que es decimal, y le quiero restar este número decimal. Esto me da, ¿sí?, este número decimal. Y quiero usar la misma metodología que voy a ensayar en el mundo binario. En el binario es súper fácil, pero acá también podría hacerlo. Podría convertir el 73 positivo, es positivo, no voy a convertir nada, más un número negativo.
No hice nada más que meterlo entre paréntesis. Pero mi artilugio va a ser posible que este menos 21 encuentre un número tal que me lo subo en orden de magnitud. Si este tiene 2 dígitos, que me lo lleva a 3, o sea, tengo que ver qué número, ¿sí? Le tengo que sumar a 21 para llegar a 100. ¿Qué número es? Acá me dicen 79. Vamos a ver después si me da o no me da. Entonces, 79. Lo primero que tenemos que entender que una resta nunca es una suma. Yo estoy usando un camino para obtener un valor, sí, igual, pero es un método. No es que la resta es una suma. Entonces, al sumar mi 73 con 79, me da 3 más 9, 2, 12, llevo 1, 7 más 7, 14 más 1, 15. Bien, este también es decimal. Discúlpenme. Hoy, acá me llenan de llamado. Hola, soy Horacio. Yo qué sé quién es Horacio. Entonces, vuelvo a esto. 73 más 79, que es el complemento a la base, ¿eh? El complemento a la base. Vámonos, ¿sí? Porque el 3 es llamado, no sé yo. No sé, en clase pasa lo mismo. Si uno va al trabajo práctico, entran los llamados a todo el mundo, ¿no? Yo quiero hacer esta diferencia en decimal. Lo tengo muy en clarito porque fui a la escuela. 73 menos 21 tiene que dar 52. Ahora, 73 puedo expresar este menos como más un número negativo. Ahora, el número negativo yo lo voy a cambiar por su complemento a la base, por aquello que me falta para llegar a 100, el que me eleva un orden de magnitud. Entonces, cuando yo hago eso, ¿sí? Obtengo un número que lo reemplazo y se lo sumo al que le quería restar. Y al querer restar, obtengo este número, que es correcto. Ahora, después me miro esto y digo, bueno, pero ¿y en qué se parece esto a esto? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Cómo hago para que esto sea igual a esto? Le resta 100, me pone, ¿sí? Le quito 100. Pero estaríamos haciendo resta de una resta. Lo que hago es, en el hardware, ¿sí? Es ponerle un recipiente más chico y trunco este. Y trunco ese. ¿Sí? Trunco ese valor. Lo pierdo. En términos normales, uno estaría produciendo una barbaridad, está sacando la parte más significativa de una cifra. Pero esto es un artilugio, es un mecanismo para obtener el número correcto a partir de transformar una resta en una suma. ¿Una resta es una suma? Jamás. Pero es un método para hallar eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque el hardware sí lo puede hacer rápidamente. Entonces, todo lo que el hardware me permita, ¿sí? Yo lo voy a ver como una ventaja, porque va a ser confiable, va a ser robusto, va a ser súper veloz. Todo lo que tenga simular, ¿sí? Por software, va a ser súper lento, potencialmente se puede equivocar, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de encontrar para la máquina una representación así, equivalente a un número negativo. Cosa que al hacer la diferencia no esté como cuando era chico. Los encolumno, me fijo si el de arriba es más chiquito que el de abajo, si no es le pide al de al lado. ¿Qué le pide en términos de software? Mucho menos en términos de hardware. ¿Se puede hacer una resta al estilo nuestro? Sí.
Es una simulación hecha por software, lo cual llevaría tiempo. Pero sí se puede hacer. Mal podría yo decir que no se puede hacer, sí se puede hacer. Pero el hardware tiene restricciones de funcionamiento, pero de funcionar es más veloz que el ser humano. En tareas repetitivas, en tareas de cálculo, es más veloz que el ser humano. Por eso, si yo encuentro un mecanismo que me permita a mí transformar una suma en una resta, lo hago porque es más fácil hacer un circuito sumador que un restador. Entonces, esto que para nosotros nos cuesta ver, acá la trampa está hecha en el complemento a la base, en donde yo tengo que aviarme que a 100 le tengo que quitar 21 para hacer 79, en realidad estoy haciendo una resta de restas. Pero en el caso de la computadora, eso no va a ocurrir. Lo que va a hacer es, mi número positivo, o el que está restando, se lo transforma rápidamente en un número negativo, o sea, se lo pasa, ¿no? Por un inversor. Este es el signo del inversor. El número pasa por un inversor y luego, ¿sí?, se le suma un 1 y obtengo el complemento a la base. ¿Sí? Complemento 2. Eso sí se puede hacer rápidamente en un hardware. Esto ya de por sí existe, entonces ya lo puedo meter en un inversor y sacarlo rápidamente. Cosa que acá mi cerebro tuvo que participar, así le quitamos 21 y obtuve este resultado. Acá es todo, no sé, no puedo decir mecánico, pues no es mecánico. Es todo automatizado a través de redes electrónicas, ¿sí?, que generan el número negativo a partir del dato que estoy obteniendo. Y no mucho más. Y con esto van a ejercitarse, qué sé yo. Lo que sí, no sean tontos, porque cuando uno les dice, hágame esta resta, ¿sí?, que uno lo pone, a lo mejor, en vez de ponerle decimal, le pone octal, o le pone, no sé, base 5, y no arranca. Entonces le digo, entonces uno, el que quiera ayudar, le dice, ponelo en complemento a la base. Y hacen a este número complemento a la base y a este número complemento a la base. Con lo cual, cuando ya hicieron el primero complemento a la base, nadie corrige más. O sea, hacer este número complemento a la base, no sé si todos me entienden. El que no me entiende diga, profesor, yo no lo entiendo, ¿por cuál es el chiste? Cuando yo veo que al positivo le hacen complemento a la base, ya ni corrijo. Bueno, yo no corrijo, corrigen los profes de TP, siempre. Entonces, ojo, ¿se da cuenta por qué no hay que complementarlo? No tengan miedo de decir no, porque yo lo único que veo el nombre soy yo. O sea, acá los compañeritos no le van a decir usted es bruto, usted es burro, o sea. Eso. Muy bien, sus compañeros acá van suscribiéndose, ¿no? Van diciendo por qué es positivo, Salamín, por qué es un número que no es negativo, ¿sí? Nunca, nunca a un número positivo le hacen el complemento a la base. Nunca. Que van a trabajar la resta en binario y van a usar el complemento a la base, úsenlo sobre el número negativo. Nunca sobre el número positivo. Es muy descalificante. A veces cuando uno corrige dice, ¿y por qué me fue mal? Porque hiciste una barbaridad. Porque me duele la vista cuando hiciste eso. Pero no solo porque lo hizo mal, porque yo te avisé. No invente, o sea, porque no es negativo. Me dice, porque ya está en la base. No, ¿qué es la base? No, tampoco. El complemento 1, acuérdense, yo partí de este slide. Esto se aplica a los números que tienen signo, en particular negativo. Complemento 1, complemento 2, notación exceso. ¿De qué va esta notación exceso? ¿Sí? ¿De qué va esta nota excesiva, no excedida, desplazada, bla, bla, bla? Muchas veces no se quiere tener en mente el número negativo con el signo, simplemente se quiere manipular números en valor absoluto. Este es un método
que para nada descarta el negativo. No es que el negativo deja de ser negativo, sino que su forma de trabajo hace que yo lo convierta en un número en valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Supóngase que yo tengo esto. Creo que va a correr esto. Tengo un número que es así. O tengo números que son así. Tengo un número que van desde, no sé, menos 127 a más 128. Y yo no quiero trabajar con números negativos. Entonces, este método lo que dice es, tome el último número que pueda representar con número negativo y hágalo cero. Y si yo quiero que este número sea igual a cero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si quiero que este menos 127 sea cero, le tengo que sumar 127, o sea, no hay mucho misterio acá. Entonces yo hago más 127, y me da cero. Ahora, como yo lo apliqué al 127, como yo lo apliqué al 127, también se lo tengo que aplicar al resto de la escala. Entonces hago 0 más 127. Y eso me da 127. Y lo mismo haría con el extremo. No sé por qué no me lo está mostrando. No se quiere correr. Y el extremo sería 128 más 127. Cualquier cosa es. Y sería 255. Bien. Eliminé los negativos. En apariencia sí, pero como yo conozco, ¿sí? Como yo conozco que lo que estoy representando está de una forma en exceso, yo puedo operar con todos estos valores, que ahora lo que antes era una escala de menos 127 a más 128, pasa de 0 a 255. Puedo hacer toda la aritmética en torno a eso, o toda la lógica en torno a esos valores, pero yo sé que lo que obtenga como resultado, al final, para saber el valor real, ¿qué debería hacer al final para obtener el valor real? Restar. ¿Cuánto le voy a restar? 127 me dice ahí, ¿no? O sea, lo mismo que le haya sumado, al final le deberé quitar ese valor, ese exceso. Yo produje un corrimiento en la escala para manipularlos a todos en valor absoluto, y al final, para saber su resultado, voy a quitarle los 127 que le sumé y obtendré el valor concreto real. Eso también es un método que se utiliza para no tener que estar poniendo el signo a los números. ¿Tiene en cuenta el signo? Sí, lo tiene en cuenta, pero yo no lo veo. Es el desplazamiento el que absorbe esa representación para que yo lo maneje como si fueran todos en valor absoluto. Pero para obtener el resultado final, el concreto, el real, tengo que quitarle lo mismo que le sumé como exceso.
No sé qué es lo que pusiste, pero creo que está mal lo que está diciendo. Nunca voy a escapar en las representaciones que estoy utilizando de la cantidad de bits que estoy usando. Si yo uso una escala que va de menos 127 a más 128, estoy usando 8 bits. Con los 8 bits solamente voy a lograr 256 representaciones distintas. No 510, que es lo que me están poniendo ahí. No me crean a mí, ustedes hagan los números, se pueden hacer los palitos, a ver hasta dónde llegan y pueden verificar lo que yo les digo. Sí, 256 representaciones distintas. Si le quieren después caracteres, lo que sea, eso depende de qué lo estoy usando. ¿Por qué? Porque 2 a la 8, que son los bits, es 256. Y eso es lo que yo represento con estos bits. ¿Sí? Esto lo corregí para quien cursó el año pasado. Esto daba lugar acá había un número que era 128 y yo que sé cuánto, entonces era todo un lío y después se confundía, ¿no? Qué sé yo, bueno. Era un ejemplo. Entonces este año lo cambié y la fórmula genérica para cualquier exceso que se utiliza es 2 a la n menos 1, el valor que yo tengo que usar como exceso. Si n es 8, 2 a la 8 menos 1 es 2 a la 7 menos 1 es 127, ¿no? Este valor está basado en la cantidad de bits que voy a usar para representar números. En definitiva me da la combinación de números. Menos 1 me va a dar qué valor tengo que usar para sumarle a todos los valores. Esto va a ir de la mano con un montón de otras cosas que tienen que ver. Eso no mezclen papas fritas con huevos fritos y lentejas con ajo. Me preguntan, hoy en día, que las computadoras son de 64 por lo general, ¿cuántas representaciones serían? Depende. Hoy en día no todas las computadoras trabajan en 64 bits en sus aplicaciones. Muchas de las aplicaciones trabajan en 32, 16 bits, o sea, la arquitectura simula procesadores para cada una de estas aplicaciones. A veces hace bien, a veces se cuelga. ¿Sí? O sea, yo anoche tuve un episodio bastante interesante. Estábamos laborando en un programa en Pascal de uno de mis hijos y tratábamos de lanzar una serie de aplicaciones desde el Pascal hacia Windows, porque el Pascal es muy antiguo, el que usamos nosotros de tipo texto, no maneja impresora hoy en día con estas arquitecturas, entonces usábamos Notepad. El trabajo estaba fantástico, cada vez que compilábamos el sistema lo tomaba como una agresión, en un momento se puso la pantalla azul, dice estoy recopilando datos, y mató todo. Así que fueron como 3 horas, 4, y eso que yo le enseño que tiene que hacer versiones, que tiene que ser grabado, nos entusiasmamos, nos pusimos un montón de horas, y se colgó la máquina, borró todo, y no teníamos copia de lo que hicimos. Así que las máquinas andan, y la IA que tiene adentro es lo que hay. Entonces, no necesariamente lo que es una agresión en términos de el antivirus que está usando, tal vez sea una aplicación en 32, 16 bits que no lo reconoce. El tema es cuando esos bugs están dentro de una terapia intensiva, o sea, la IA no se va a dar cuenta si está mi abuelita o si está vacía, aplica. Entonces, por eso le digo, falta mucho madurar las cosas y que la gente empiece a hacer procesos interesantes a nivel artificial, ¿no? Por ahora hay muchas cosas que se utilizan para actividad financiera, económica, que es lo que pagan los desarrollos, ¿no? Entonces, si ustedes cursaron otros años, están viendo videos viejos, acá hay un 128, que yo lo había puesto en ese momento como un ejemplo, y al final se malinterpretaba, pongo 127, lo hago la correlación con los 8 bits, les explicaba la fórmula que después la vamos a repetir.
¿Qué es esto de la notación científica? Hay escuelas que antes lo enseñaban, ahora no sé qué hacen, pero bueno, es lo que hacen. O sea, es tratar de representar los números en un formato determinado. En muchos de los formatos que se utilizaban, números decimales, se corría una coma. Por ejemplo, si este fuera el número entero, enorme, hay una coma cero. Lo voy moviendo, ¿sí? El punto se va moviendo. Cuando, en este caso, este punto estaba acá, no se movía. Cuando empezamos a ver, vamos a ver que el punto va a ir flotando. Y al ir moviendo y dejando cosas detrás de la coma, el exponente de la base, en este caso decimal, va a ir creciendo. Si muevo una vez, 10 a la 1, otra vez 10 a la 2, a la 3, a la 4, bla, bla, allá sucesivamente, hasta que empiezo a encontrar dígitos distintos de 0, y me fijo, ¿es el último? No. Otro más, miro al lado, este es el último. Yo bien podría seguir hasta el 0, está acá al costado, por más que no lo tenga dibujado, y poner 0,6023 por día a la 24. Y mi normalización quedaría en el 0, y ese 0 nunca lo representaría. Pero en muchos que se enseñaban en la escuela, qué sé yo, me ponen cada cosa en los chats. Yo no soy matemático, no soy químico, yo soy un pobre técnico, ¿sí? que, que maneja otra cosa, pues se las hicieron estudiar. Entonces, yo sé que a lo mejor no es el número más grande, o sea, pero nada. Créanme que si un número grande se lo quisiera representar, si con toda la cantidad de ceros que tiene, tendría que utilizar todas estas cosas, ¿sí? Como espacio. En cambio, si su coma cero fuera flotante, o fuera movediza, podría moverse hasta encontrar los dígitos que son distintos de cero, hasta generarse un cero en la parte izquierda de la coma y considerar todo lo otro como algo útil. Guardar eso algo útil por el exponente de la base. Entonces guardaríamos lo que se considera mantisa y su exponente en vez de poner todo el número por derecho. Y en el caso de esto, que es el tamaño de un neutrón, también ocurre lo mismo. Yo tengo un montón de ceros al costado derecho de la coma hasta encontrar el primer dígito distinto de cero, y su exponente, esto es base decimal, también se va haciendo cada vez más chiquita. Menos 1, menos 2, menos 3, menos... O sea, se va haciendo un número negativo. Hasta que encuentra el primer número distinto de cero, y yo podría cortarlo ahí. La forma de declarar qué es una notación científica es una cuestión por convención. Gente se pone de acuerdo y dice, bueno, el primer dígito que queda a la izquierda del número es un valor distinto de cero, y ya está. Que era un poco lo que me enseñaban a mí en la escuela. También podría haber dicho, el primer valor que está al costado izquierdo de la coma es un cero, y estaría bien también. Siempre y cuando quien emite el mensaje, quien lo recibe, conoce las reglas de comportamiento, no va a haber error. Nos ponemos de acuerdo, por eso muchas notaciones son por comité, por consorcio, por grupo de personas o empresas que se ponen de acuerdo para definir normas, protocolos, estándares. Lo cual no dice que lo que hagan sea correcto, es que mucha gente se pone de acuerdo. Para tener, en el caso de los dispositivos inertes, conectividad, comunicación confiable. En términos humanos, no sé si está tan bueno, ¿no? Que muchos decían por nosotros qué es lo que es correcto. Pero bueno, eso es materia de otra disciplina, pensar lo que socialmente se hace. Bien, ¿para qué cuento es esto? Entonces yo decía, bueno, pero en vez de representar con tantas cifras, lo ponemos en menos cifras, un equivalente a, siempre que yo conozca la regla de composición de eso, no tengo problema. Bárbaro. ¿Y eso es que le sirve a la máquina? Y la máquina usó menos lugar. ¿Y para qué más le sirve?
Algo que la máquina no es ser un ser humano. Y aun siendo un ser humano, tampoco al ser humano le sirve trabajar con estas cosas que en realidad son como una suerte de caos. ¿Qué quiere decir? Lo que puede ser que yo tengo en mi producto o en mi procesamiento valores que van como 1,1, 3, eh, o bien, y todos son datos útiles, todos son el resultado de una aplicación. Y voy a usar 1, 2, 3, 4, 5. Ya hasta eso se lo restringo. Le digo yo al sistema, señor sistema operativo, guárdeme lugar para 5 valores. Y el sistema operativo puede hacer una cosa. Puede suponer que los valores son todos iguales de, no sé, 8 dígitos. O preguntar cuál es el dato más grande en dígitos. Entonces yo digo, bueno, pero acá tengo 9, 10. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y dice, el más grande es de 14 dígitos. Entonces, si vos me pedís 5 valores, yo voy a guardar 5 por 14 para no cometer ningún lío. O sea, yo te voy a guardar espacio como para que guardes 5 cosas de 14 dígitos. O sea, 5 por 4, 20. 5 por 1, 5. 70 dígitos vas a poder guardar. ¿Cuál es la primera cosa que observan ustedes con esto? Es importante que ustedes se den cuenta. Muchos recursos, ¿qué es muchos recursos? Muchos recursos, no hablen así. Son técnicos, tienen que hacerse entender. ¿Qué quisiste decir? No ocupa espacio de más. La palabra está mal usada, ocupa espacio de más. Después cuando uno les corrige y les desaprueba, dice, pero yo dije eso, no, a mí me está diciendo que ocupe espacio de más. No, que necesito más espacio. No, memoria. No, tampoco. Sobrepasando el almacenamiento, después otro. Usen las palabras. ¿Sí? Supónganse que yo reservé 70 dígitos. 70 dígitos. Pero si yo los cuento a todos estos, ¿sí? La cantidad que hay acá es menor a 70 dígitos. Estoy desperdiciando lugar. Lo reservo, pero no lo ocupo. Y el gestor, que es el sistema operativo, gestiona en forma eficiente los recursos que son escasos. Y pero yo tengo una memoria de 10 gigas en mi notebook, está bárbaro, pero siempre es escasa, siempre te queda chico. Yo meto más aplicación, más aplicación, más aplicación, me queda chico. Entonces el sistema operativo gestiona en forma eficiente recursos escasos. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero no ponga de 14 dígitos porque no vienen, pone uno de 10. Entonces de 5, de 70 pasamos a 50. Hasta que aparece este número, que trato de guardarlo en un recipiente de 10. ¿Y qué le pasa?
se desborda, se pierde, da malos resultados. ¿La máquina deja de funcionar? No. Los resultados son malos, la compilación funciona, el programa funciona, pero yo, si no me avivo, estoy entregando valores que no sirven. Entonces, ese es el problema que hay que resolver. O sea, los números no son simétricos, no todos tienen la misma dimensión en cantidad de dígitos, pero el que gestiona tiene que saber cuánto tiene que reservar. ¿Se va a desperdiciar lugar? Sí, se va a desperdiciar lugar. Lo que pasa es que formatear un dato, llevarlo a un formato conocido, le va a permitir al sistema operativo gestionar en forma eficiente las unidades de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Que más allá de todo esto que he garabateado acá, si el gestor guarda por dato, póngale 8 bits, sabe la aplicación que solamente puede hacer 256 cosas distintas. Tiene 8 bits nada más a representar. Si guarda 32 bits y tiene datos que son de 1 bit, está desperdiciado 31. Pero si tiene datos que son de 50 bits, el hecho de formatearlo lo va a forzar a que tenga 32 bits. ¿Por qué? Porque con unidades conocidas se va a gestionar más eficientemente. ¿Y qué puede pasar cuando un número que tenía 50 bits se lo fuerza a 32? Lo mismo que pasa con el video, lo mismo que pasa con el audio, ¿sí? Se pierda algo, se cometa un error por aproximación. Un error por aproximación. ¿Qué pasa cuando el recipiente que yo elegí en mi variable es más chiquito? Va a dar resultados equivocados. Se va a desbordar, como hacían ustedes. Entonces, formatear los datos, ¿sí? Si no queda como en el aire todo esto, ¿por qué lo hago? Tiene que ver con entregarle a quien gestiona valores que son de igual dimensión en cantidad de dígitos. No son igual en cantidad de valores. Su valor está representado en forma aproximada en el espacio que le dan como recipiente. Entonces, en la notación científica yo voy a tener una mantisa y un exponente, que es lo que voy a guardar. ¿Sí? Puede ser puede ser esto, con signo, sin signo, complemento 1, complemento 2, en exceso, si el número fuera negativo, el exponente también puede ser negativo. De ahí va a salir distintos valores como mínimo, como máximo, como rango, en los cuales yo represento. ¿Sí? Entonces, si yo considerara que la mantisa y el exponente son sin signo los números, entonces yo tendría 1, 1, 1, 1, 1, 1 en el exponente, todo en valor absoluto y todo en 0, ¿sí? Me da un mínimo de 0, por 2 a la 0 sería 0. Un rango que va de 0 hasta 15, bla, bla, todo eso. Y si la resolución es la distancia que existe entre un número y el siguiente, en el extremo inferior sería el más bajo 0 y el siguiente que es 1. Pero en la parte extrema, superior, estaría entre el 2 a la 15, entre el 14 y 15, que es 1 por 2 a la 15. O sea, a eso se refiere con resolución variable, no importa. ¿Sí? Vamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando cuando muevo esa coma para representarlo en términos de mantisa y exponente? Que el rango de representación sea, como es, más amplio. La cantidad de valores distintos, con puntos fijos, puntos flotantes, sigue siendo la misma porque está restringida la cantidad de bits. La resolución es variable a lo largo del intervalo, porque los números van a ir cambiando de uno a otro, pero también sus exponentes. No así en los puntos fijos. ¿Bien? Acá hay un complemento 2 para todas las cosas. El mínimo sería un negativo de este y de este.
Este sería el rango, la resolución, por eso sería desde el más chiquito hasta el próximo, también variable. Y en la normalización, como para que no le quedó claro, yo intento hacer cosas de este estilo. Trato de que una coma, en el caso de un entero que no existía, puedo hacerla aparecer. Coma 0, muevo un lugar, 10 a la 1, multiplica. Muevo otro lugar, 10 a la 2. Para el otro lado muevo, y el exponente se hace negativo. En cada movimiento se gana en 1, si voy a la izquierda, se pierde 1 si voy a la derecha. Si yo, por ejemplo, al mover, tratándose de números binarios, moviera la coma, podría llegar hasta el primer cero. Si está el primer valor que es distinto de 1, antes de eso. Pero también podría cortarlo en el 1. Es un poco lo que hace el formato IEEE 754. Si yo cortara en el primer cero, este cero no lo tengo que guardar, solamente guardaría el resto como mantiza más el exponente de todas las veces que se movió la coma. No, acá no estoy hablando ni de datos, ni de registro, ni nada. Estoy tratando que entiendan que al mover la coma, el exponente crece o decrece según lo mueva a la izquierda o a la derecha, y que lo que yo defino como más extremo es una cuestión de convenciones, ¿sí? Y si siempre es el mismo valor, ¿para qué guardarlo? Sí lo voy a tener en cuenta cuando desarme este número formateado para interpretar de qué caso real se trata ese número. Entonces, por eso acá dices, si todas las mantizas comienzan con 0, 1, da la oportunidad de representar solo los dígitos del resto, ¿sí? En el caso nuestro no es así, llegamos hasta el primer 1, para el IEEE 154, y el 1 no lo grabamos, ¿sí? Si no, esto lleva a confusión a veces, parece 0, 1, entonces ¿para qué guardarlo? Pero si yo tomo esto y llega la coma hasta acá, mi exponente creció uno más. No va a ser ese el caso cuando trabaje en el formato que utilizan las máquinas, ¿no? Entonces, nada, un campo de 23 bits almacena una mantiza de 24. ¿Sí? Eso lo van a ir viendo a medida que vayan trabajando. Fíjense en esto, de acuerdo a esto, si el 0,1, que es el que se alcanza siempre, es el implícito, no lo graba y graba los otros bits. Entonces, esta es un poco la síntesis de todo esto, ¿no? Se escribe el número en el sentido propuesto para la mantiza, se desplaza la coma y se cambia el exponente hasta obtener la forma normalizada. La que se elija, ¿sí? En el ejemplo elegía 0,1 como la parte más extrema a la izquierda. Eso, insisto, es convención. Se ponen de acuerdo, nosotros vamos a trabajar con un caso particular que es la IEEE 754. IEEE es un consorcio, ¿sí? Internacional, industria eléctrica, electrónica, electroluminiscente, ¿sí? Definen normas para trabajar en cada una de esas áreas. Muchas de esas tomamos nosotros en el campo de la informática y la aplicamos porque, o la reconocemos porque están dentro de las computadoras que básicamente usan electrónica y electricidad. Bien. Si fuera necesario, tanto la mantiza como el exponente se complementarán con los ceros que hagan falta, ¿sí? Se los completa con los ceros que hagan falta a fin de llenar lo que se dispone para exponente y lo que se dispone para mantiza. Llegamos acá. El formato de IEEE 754 tiene por lo menos dos formatos: el simple precisión y el doble precisión. Es cuando a veces definimos una variable de punto flotante, ¿sí? Los float tienen un formato que hace a la precisión del dato, ¿sí? Ustedes todavía creo que no están trabajando con eso, pero va a llegar un momento donde cuando definan una variable en la programación, si se equivocan no va a entrar el dato. Si ponen de más van a estar despreciando el lugar.
Bien, que hoy en día los espacios son infinitos, pero no siempre es así. Depende del volumen de datos que voy a procesar. Entonces, como dice ahí, se utilizan en las computadoras actuales y especifica dos formatos, al menos son los más utilizados, ¿no? Y tiene esto se deduce, no, esto se aprende de memoria, alguien se puso de acuerdo y dijo es esto, y es así. El primer bit es para el signo, en el simple precisión, y en el doble precisión lo mismo. Los siguientes bits, 8, son para el exponente, y todo lo otro es para la mantisa. Supónganse que la mantisa hubiera tenido 4 dígitos, todo lo otro se completa con 0. Supónganse que el exponente tuviera 6 dígitos, los 0 de adelante se completan, ¿sí? El número hasta alcanzar los 8 bits. En el doble de precisión, el exponente es de 11 bits, y la mantisa es de 52 bits. El exceso, como yo les decía, se expresa en esta fórmula, 2 a la n menos 1, menos 1. Si n, que es la cantidad de bits que se van a usar, en este caso, los exponentes se expresan en notación con exceso. ¿Por qué? Porque los exponentes también pueden ser negativos o positivos. Entonces, yo voy a elegir una forma de representación que para el IEEE utiliza la notación exceso. ¿Y el exceso qué significa? Yo al exponente que obtuve, al mover la coma, le tengo que sumar un valor constante. Entonces, no, me pone, ¿por qué 11 y no 16? Explico por qué. Yo voy a utilizar, ¿sí?, como exponente 8 bits. La cantidad que me da el exceso son 2 a la 8 menos 1, 2 a la 7, 128 menos 1, 127. Es para simple precisión. Si fuera doble precisión, el n se convierte en 11 bits. 11 bits. 11 bits menos 1 son 10 bits. ¿Sí? Sería 2 a la 10, que es 1024, menos 1, 1023. Ese es el exceso que tengo que sumar. Bits, signo, exponente 8, 11, mantisa 23, 52, total bit 32, 63, exceso 127, 1023, rango del exponente, lo que tienen acá, rango de los números, lo del exponente, en cada uno de los lugares, ¿no? Más o menos. Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, o sea, si quieren, cuando usan mucho esto, después directamente se utiliza la expresión en la cabeza, ¿no? Vamos a un ejemplo, ¿no? Supónganse que lo que quiero escribir es 7, en términos IEEE 754. Esto yo lo voy a copiar nuevamente, no sé, que hace lo que quiera. Me dice, profe, no entiendo nada. Yo me quedaría hasta el final siempre. Faltan 10 minutos. No pongan excusas. Váyanse si quieren irse. Si yo vuelvo a decirlo, nadie los busca. Espero que todos lo aprovechen. ¿Sí? Entonces, porque después me escriben, dicen, no, yo no entiendo nada, ¿me puede pasar a tal cosa? Sí, va a pasar lo mismo en el curso. Vayan a clase de trabajo práctico, hagan la ejercitación solo. Supónganse que yo tengo este 7. En términos reales, que lo pongo en binario, 1, 1, 1, usar una notación IEEE sería como un desperdicio, porque en simple precisión yo lo voy a tener que meter esos 3 bits en 32. Pero si mi número tuviera 50 dígitos binarios, lo podría llevar al marco de 32 bits. Tal vez tenga alguna pérdida, tal vez no. Entonces, lo primero que tengo que hacer es normalizarlo. Este número no tiene coma, salvo que tiene coma 0 por ser una parte entera. Muevo la coma a un lugar, otro lugar. Y al moverlo, el exponente de la base se incrementa. Quiere decir que este número, que es positivo, va a tener signo 0, para indicar que es positivo. Y el exponente, que es 2,
y se va a trabajar con exceso. El exceso para 8 bits son 127, o sea que va a ser 129, que sería 128 más 1, que es el número que está al costado, 129. Entonces, mi 7 va a ser dígito de 0, que es positivo, 129, notación exceso del exponente, más todo lo que queda acá al costado de la coma. Espere que voy a poner notación. Todo esto que queda acá, cuando yo corrí la coma, es la mantisa que aparece acá. Acá son solo 2 bits, ¿sí? Y todo lo otro lo completo. ¿Qué es este número que está acá? Este número que está acá es lo siguiente. Es tomar de a 4 bits, tiembla la mano, de a 4 bits, y cualquier cosa. Perdónenme. Estoy escribir en la pantallita. Y está chicato también, ¿no? No ayuda. Este, si ustedes se fijan, 0100 es un 4. 0000 es un 0. Y este 1110 es un 14. Y el 14 es un E. Todos los otros son ceros. Hasta que completo los 32 bits. ¿Qué es el número que aparece acá? Este es el número IEEE 754. Ese es el número IEEE 754. Entonces, cuando ustedes hallen el 754, no me dejen esto así. Le vamos a considerar algo porque les dio bien, pero el número es el otro. No pongan palabras que yo no digo. Acá un compañero suyo dice, jaja, con el pulso es difícil marcar de a 4 ese número binario. Igual se entiende, se agarra memoria de a 4 bits. Se agarra memoria, no sé qué quiere decir. Vos me lo escribís y ya está, chao. Lo que hacemos es agrupar los dígitos de a paquete de 4 bits. Acá yo no dije memoria, no dije nada. Supóngase que el número es menos 21. Entonces yo sé que el bit de signo es negativo, entonces el primer bit va a ser 1. Y me olvido el signo. Ahora, tomo el número expresado en binario y le muevo la coma. Un lugar, 2 lugares, 3, hasta el primer 1. El exponente creció a 4. El exponente creció a 4. Este exponente 4, le aplico la notación exceso y me da 131. 131 en binario es todo esto. Bien. ¿Cuál es la mantisa? Lo que me quedó acá. Este 1 lo considero implícito. Entonces armo el número. Signo, exponente, mantisa. Completo con ceros. Completo con ceros. Hay cosas que no contesto porque contéstese solo, ¿no? Lo mismo vuelvo con esto. Lo voy a entrampar. Lo tomo de a 4 bits. Bien. Entonces, este es 1100, que es 12, es una C. Este es 0001, que es un 1. Este es 1010, que es una A. Y este es 1000, que es un 8. Todos los otros son ceros.
completo hasta lograr 32 bits. Acuérdense que estos ceros que están acá son de 4 bits, porque estos números son hexadecimales. Este número es hexadecimal y 754. Vamos con los negativos, con los fraccionarios. No. La parte teórica me preguntan a mí. Lo que van a hacer en la revisión con sus profesores es la parte práctica. Si ustedes no preguntan, no hay dudas. Esto tiene más que ver con la práctica que con otra cosa, ¿no? Yo estoy tratando de ayudar mucho más a los que vienen los sábados, que tienen como 4 feriados. Van a tener que elegir algún feriado para tener, aunque sea en línea clase, pues se van a ir atrasando mucho. Y el parcial va con todos para todos igual, ¿eh? 0,3 en este caso es un número fraccionario. Cuando yo lo paso a binario, empieza a ser como una sucesión de valores al costado de la coma. ¿Y entonces qué hago? Yo muevo la coma nuevamente. Un lugar, otro lugar. Ya encontré el primer uno. Entonces, mi exponente, cuando moví, es 2. Este es el exponente. ¿Pero qué? Negativo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese número negativo, le sumo el exceso, me da 125, 125, este es el exponente. Entonces, ¿mi número es positivo? Es positivo. ¿Mi número tiene esto como exponente? Tiene eso como exponente. Ahora, lo que quedó de mantiza es esto. ¿Sí? Y sigue, y sigue. Entonces, tengan cuidado, esto habría que corregirlo, creo que esto está mal. Acá hay 2 ceros. Este sí está bien. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque llegado un momento, cuando empiezan a representar esto en el número, ven que repite. ¿Qué quiere decir tengan cuidado? Tengan cuidado de preguntar, si esto es muy grande, al profesor, ¿hasta dónde nos extendemos? ¿Hasta dónde nos vamos? ¿Sí? Ese número empieza a repetir. No estoy haciendo el triple E, no vengan a mezclar las cosas. ¿Sí? Estoy mostrando que esa coma, lo que encuentro empieza a repetir como Buzz Lightyear, ¿no? Hacia el infinito y más allá. Entonces, esto hay que cortarlo. ¿En cuánto? En 32 bits. ¿Y cuál es el número? Y lo mismo de siempre. Atrapo 1, 2, 3, 4. Atrapo 1, 2, 3, 4. A ver. De acá hasta acá. Y después 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Antes no estaba este slide lo hice porque nunca nadie lo terminaba, nadie me decía este valor. Entonces mi número, acá queda sin duda que es un 3, esto número es un 14, que es una E, y este es un 9. Y como repite, va a repetir, y va a repetir. ¿Yo tengo que hacer otros cálculos? No. Pongo un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, 5, 6, 7, 8. 8 por 4 son mis 32 bits. Este es el número equivalente a este. Aproximado. ¿Por qué? Porque fue de alguna forma truncado en cuanto a la cantidad de bits que va a utilizar dentro de la representación simple. Precisión. ¿Sí? Si este número me sirve, vamos para adelante. Si no me sirve, iré a una doble precisión. Y usaré 64 bits y no 32. Ojalá que puedan hacer la ejercitación, ojalá que la terminen pronto. No sé, no... Siempre hasta el primer uno. Y el uno, el primero, me pregunta si siempre se corre la coma hasta el primer uno, en un sentido o en el otro, a izquierda, a derecha, y el primer uno que tomo, después, digamos, a la izquierda de la coma,
no lo represento, te considero que está ahí, implícito. Solo me quedo con el resto, ¿sí? Con la mantisa que tengo. Bueno, nada.